Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva miniserie que se va a llamar Leyes Locas. ¿Por qué se va a llamar Leyes Locas? Porque vamos a rescatar ciertos artículos, ciertas leyes del pasado que sean pintorescas, que sean curiosas, anecdóticas, que nos llamen la atención, y como excusa, pues de esa anécdota vamos a ir pues escarbando para ver qué nos dicen de la sociedad para la que fueron hechas y sobre todo qué aportan, porque van a ser una fuente primaria. Ya no va a ser analizar lo que dice el autor, qué dice del autor, qué dice del autor, qué dice del historiador. No, aquí vamos a ir directamente a fuentes primarias, que esto también es bastante más interesante, yo creo. Así que nada, las primeras leyes, porque van a ser unas cuantas de las que vamos a hablar hoy, van a provenir de las 7 partidas. ¿Y qué son las 7 partidas? Pues bueno, las 7 partidas son un compendio legal, una recopilación legal, que se hizo en tiempos de Alfonso X el Sabio, cuando este era rey de Castilla en el siglo XIII. ¿Y por qué se hicieron? ¿Por gusto? Pues en parte lo disfrutarían, pero había una gran necesidad, porque la situación legal en Castilla y en general en el contexto europeo era algo peculiar, en la medida en la que, por ejemplo, existían varias jurisdicciones que se podían solapar geográficamente de alguna manera en algunos casos, porque teníamos pues la jurisdicción y los jueces reales, teníamos los jueces y jurisdicción señorial de los señores de turno, los nobles de turno, teníamos las de las universidades, teníamos las de las diócesis, en fin, aquello era un guirigay. Luego es que, además, se daba una convivencia de mezcla de ley de tradición oral con ley de tradición escrita. Y luego, además, cada pueblo, cada villa tenía sus propios matices legales. No todas las leyes, no todos los fueros eran iguales en una villa y en otra. Cada una tenía sus privilegios, sus leyes, sus condenas, sus cosas. Esto hacía que la realidad legal de una persona que estuviera, por ejemplo, donde estoy yo, pues a lo mejor se iba 20 kilómetros al norte y cambiaba completamente. Y esto, además de mucha confusión, sobre todo daba una gran inseguridad legal a la gente, pues a la hora de actuar. Y por esto, básicamente, es por lo que se hacen estas 7 partidas, por intentar homogeneizar el panorama legal en el Reino de Castilla, en la Corona de Castilla, y que la gente se sienta un poco más segura en este aspecto. Bueno, no vamos a entrar ahora en las repercusiones que tuvo estas 7 partidas, que fueron muchas, pero lo dejaremos para otro vídeo. Vamos a empezar, como digo, repasando la primera ley que nos interesa para hablar en concreto de la cuarta partida de estas 7 partidas, que se dedica al matrimonio y se dedica a la familia, se dedica a los hijos ilegítimos, que es un poco donde nos vamos a centrar. Así que la primera ley de la que voy a hablar es de la ley sexta del título primero de la cuarta partida. Siempre que diga leyes van a ser de la cuarta partida. ¿Y de qué nos habla esta ley? Pues de la edad mínima legal. Edad mínima legal para desposarse y para casarse. Es decir, para prometerse en matrimonio y para lo que era la boda como tal, vamos a decirlo así. Pues bien, tanto para hombres como para mujeres, o para niños y para niñas, mejor dicho, la edad legal para prometerse era de 7 años, la mínima, y para casarse de 14. ¿Qué nos cuenta esto? Pues evidentemente está muy lejos de lo que podemos entender hoy nosotros como razonable en nuestra sociedad, pero nos habla o nos hace entender que el matrimonio era algo que estaba planificado y que obedecía a unos intereses que, fruto de esta planificación, pues podemos deducir que tenían que ver más que con el futuro amor que se fueran a tener estos prometidos de 7 años, pues con beneficios económicos o sociales que cada una de las familias pudieran obtener de ese matrimonio. Algo que rompe completamente con la imagen que tenemos hoy en día del matrimonio, en la cual es algo que se tiene que dar sin planificación, porque precisamente el valor del matrimonio reside en el que se dé en el momento en el que ambos contrayentes pues estén preparados, hayan tenido un proceso de conocimiento previo el uno del otro, noviazgo, etc. Bueno, pues estas cosas que antes, al menos en el terreno legal, nos hacen ver que no era lo común o no era para lo que la institución del matrimonio estaba pensada, básicamente. Bien, la segunda ley es la ley primera del título segundo. Esta ley lo que va a hacer es definir el concepto de matrimonio sobre el que luego va a legislar las siguientes leyes, quiero decir. Y lo define de una forma muy curiosa, y es que compara el término matrimonio con el término patrimonio. Y dice que matrimonio se llama matrimonio porque etimológicamente significa, viene de la unión de matris y monium, que significa oficio de madre. Y oficio de madre porque todas las responsabilidades del matrimonio y de la principal finalidad para la que se instaura el matrimonio, que es la descendencia, recaen sobre la mujer. Llevan a la descendencia en el vientre,
dan a luz, luego lo crían y según esta ley, pues el padre no pinta nada en eso. Básicamente es lo que viene a decir. Por esta misma razón, dice también esta ley, que si fuera al padre al que le correspondiera hacer todo esto, se llamaría patrimonio y no matrimonio. En fin, para acabar de cerrar el círculo, a la hora de comprender un poco ¿cuánto tiene de importante este significado? Pues pensemos en el significado de la palabra patrimonio y así acabaremos un poco de cerrar este significado. Bien, la tercera ley de la que voy a hablar es la ley 10ª del título segundo. Esta también habla mucho porque lo que nos cuenta, lo que regula, son aquellas circunstancias en las cuales yacer con tu marido o yacer con tu mujer no es pecado. ¿Y en qué situaciones ya supondréis que no va a ser pecado yacer con la pareja en este caso? Pues en el caso en lo que se busque sea la procreación y que no haya un interés, vamos a decir así, lúdico, aunque no lo expresan así en la ley, ¿no? Esto pues ya nos habla evidentemente de que el matrimonio tenía una función eminentemente práctica, que era el de generar una descendencia, un linaje, el de la procreación, el de ser el continuador de la familia, y otros aspectos pues se quedaban en un segundo plano hasta el punto de ser considerados pecado. Bien. Luego, la siguiente ley es la ley primera del título quinto, que aquí os voy a hablar del matrimonio entre siervos. Siervos, en aquella época, era la palabra que se utilizaba para esclavos. Aunque asociamos más los esclavos a Grecia, Roma, en verdad durante la Edad Media también existió esta esclavitud. Aunque ya digo que nos vamos a referir a ellos con la palabra de siervos. Pero bueno, los siervos se podían casar también entre sí. Es más, no necesitaban el consentimiento del señor para hacerlo. También se podía casar un hombre o una mujer libre con un hombre o una mujer que fuera siervo. Y lo más interesante de todo es que cuando dos siervos se casaban entre sí, el señor no podía vender solo a uno de ellos. Es decir, si quería vender a la mujer, por ejemplo, del matrimonio, tenía que asegurarse que en el pack fuera el marido. De esta manera, es bonito pensar que el matrimonio podía llegar a hacer relativamente más amable la vida de estos siervos. Pero bueno, ahí está también el papel del matrimonio dentro del concepto de servidumbre o esclavitud. La siguiente ley es la ley número 3 del título octavo, que esta es, vamos, canela en rama. ¿Por qué? Porque habla sobre la estrechez femenina, y ahora explico. Lo que dice esta ley es que si una mujer tenía un marido y debido a que el miembro de el marido no consiguiera entrar en la naturaleza de la mujer, pues esta mujer lo que podía hacer era cambiar de marido. Entonces la mujer se casaba con un segundo marido. Ahora bien, si el miembro del segundo marido sí que conseguía entrar en la naturaleza de esta mujer, entonces había que preguntarse por qué con el primero no y con el segundo sí. Evidentemente algo había pasado ahí. Bien, pues entonces lo que se hacía, aunque suene muy bizarro, era comparar el tamaño de los miembros del primer marido y del segundo. Y si se llegaba a la conclusión de que la razón por la que había ocurrido lo que había ocurrido era porque el tamaño del miembro del primero era mucho más grande que el del segundo y demasiado grande para la naturaleza de la mujer en cuestión, se anulaba el primer matrimonio y se le concedía a la mujer el derecho a casarse con el segundo marido, con el que sí que podía procrear. Y además, por cierto, recalca el peligro que podía suponer para la mujer, lo cual es interesante también. Pero bueno, si esto no era así, es decir, si se comprobaba que el tamaño del marido, del miembro, aunque fuera grande, no era lo suficientemente como para suponer una gran diferencia con el del segundo, entonces a la mujer se le obligaba a volver con el primer marido. ¿Esto qué reflexión nos aporta? Bueno, ¿lo vemos desde el punto de vista positivo de que había una preocupación por la sexualidad femenina, aunque fuera un poco retorcida? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay es una preocupación por asegurar la descendencia en el matrimonio y de concebir, nunca mejor dicho, la descendencia como eje vertebrador de la unión entre hombre y mujer en el matrimonio en aquella época. Y la prueba está en que si se tiene que recurrir a analizar el tamaño de los miembros de... se recurre. La cosa es asegurar la descendencia por lo civil o por lo criminal. Así que bueno, sería bonito pensar que hay un interés por la sexualidad femenina, porque pum, porque pan, pero para mí estaría lejos de la realidad hacer esa interpretación. Luego hay otras cosas más curiosas, como por ejemplo la ley sexta
del título 9, que nos habla en qué casos, si se efectúa una denuncia contra una mujer por adulterio, esta se tiene que desestimar. Y es curioso porque si la persona que denuncia a la mujer de ser adúltera es un hombre, sea o no su marido, y este hombre ha sido previamente adúltero, la denuncia se tiene que desestimar. Luego también, en el caso de que, por ejemplo, la persona que denuncie sea el marido y la mujer demuestre que ya le había contado previamente a su marido que había sido adúltera y que su marido ya le había perdonado. Si el marido ya le había perdonado, se tiene que desestimar la denuncia. Luego, otro de los casos interesantes está en el caso de que se demostrara por parte de la mujer que el marido estuviera sacando un rédito económico de el adulterio, de los adulterios incluso de la mujer. Fijaos lo que podría suponer esta situación también. Una relativa preocupación por el decoro, que evidentemente no es comparable a lo que podemos hablar nosotros hoy en día de nada, pero en cierto punto novedoso que se preocupe por estos conceptos del perdón, de estos conceptos de una posible explotación sexual que pudiera haber de la mujer. Es verdad que no, o sea, es incomparable con lo que puede ser hoy en día. Bien, pero siempre hay que ponernos para analizar estas cosas en el contexto de la época. Quizás para el contexto de la época no estaba mal, pues a lo mejor hay que mirarlo así. Compararlo con hoy en día, pues es que lógicamente no tiene ningún tipo de sentido hacer ninguna valoración subjetiva de nos parece mejor o peor. Pero para la época, como digo, yo estas circunstancias que os he dicho me parecen ya más que pintorescas, interesantes y positivas. Bien, luego, la ley octava del título 9. Esta es muy interesante porque aquí nos explica en qué circunstancias la mujer, aun cometiendo adulterio, no se considera que comete adulterio. ¿Y en qué situaciones son estas? Pues, por ejemplo, si se diera el caso en el que la mujer tiene un marido y este marido se va, por ejemplo, a la guerra, o por cualquier otra razón o negocio se va al extranjero o sale de su ámbito geográfico habitual, por decirlo así, pasa un tiempo y la mujer piensa, sospecha o sabe que su marido ha fallecido, en ese momento la mujer se podía casar de nuevo. Ahora se considera adulterio si la mujer lo hace aun sabiendo que su marido estaba vivo. Por ejemplo, yo sé que mi marido está vivo, pero va a tardar 10 años en venir, me caso con otro hombre. Ahí ya sería adulterio. Pero si tú no sabes que tu marido, por ejemplo, tú piensas que está muerto, pero al final viene, ahí ya no es adulterio. Curioso también. Y obviamente también, visto desde la perspectiva de la época, si tu marido era considerado un hereje o cambiaba de religión, estas cosas, pues ya sabéis, mentalidad de la época, ya no pasaba a considerarse adulterio porque, entre otras cosas, el matrimonio se disolvía inmediatamente por herejía de, en este caso, el hombre. Bien, luego también hay un caso muy curioso y es el último que os voy a comentar, que es el de la ley 10ª del título 9, que, para que veáis que la sexualidad también tenía un papel importante, aunque de forma muy distinta se abordaba como ahora, vamos a hablar de un caso que es el de la frialdad del marido, se explica. Es decir, cuando el marido era impotente. En este caso, se disolvía este matrimonio y la mujer podía casarse con otro hombre. ¿Se estaban preocupando por la sexualidad de la mujer? Pues no. De lo que se estaban preocupando era de asegurarse que el matrimonio tuviera como consecuencia una descendencia. De esta manera, lo que hacen es que a la mujer se le da otro marido para que cumpla con su función, porque es que era su función en el matrimonio, igual que la del hombre, pues también tenía su función. Dicho de otra manera, ¿qué nos puede aportar esta última ley que os traigo? Pues nos puede aportar también el hecho de que probablemente, ya no solo en los casos de la realeza, cuanto eran matrimonios estrictamente políticos, pero sí de que habría muchos matrimonios en los cuales la fase de noviazgo evidentemente no existiría como la conocemos hoy de ninguna manera, pero que obviamente muchos de los encuentros sexuales se producirían después del acto del matrimonio, aunque también había casos en los que no, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que esta impotencia muchas veces era conocida una vez ya se había dado el matrimonio, con lo que esto conllevaría en la aplicación de esta ley. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a dar unos pequeños matices en relación al matrimonio que
por no sacar 40 leyes aquí y hacer el vídeo eterno se me han olvidado, pero sí que es interesante alguna de las novedades que introduce la cuarta partida en relación al matrimonio, y es el hecho, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, del consentimiento. Porque las 7 partidas nos hablan de que existe una necesidad inexcusable de que los contrayentes den su consentimiento. Y no pueden darlo ni falsamente, no puede venir otra persona así, presentarse de la nada y decir, no, él sí se quiere casar, no. Es verdad que lo podía hacer por poderes, pero tenía que existir legalmente un consentimiento. ¿Esto significa que todos los matrimonios que se daban fruto de esta legislación eran consentidos y maravillosos? Pues no, porque evidentemente, como he comentado antes, venimos de un matrimonio en la que es una estrategia, es un acto planificado, etcétera, etcétera, que eso hacía muchas veces que las personas no se quisieran casar con quien se acababan casando. Y podían estar en contra de su familia, pero había presiones, había circunstancias que les obligaban a dar ese consentimiento, aunque no quisieran. A nivel legal, un puntazo. A nivel práctico, hombre, habría casos en los que habría gente a la que les sirvió esta circunstancia, pero podemos decir en rasgos generales que fue más, digamos, que la consecuencia teórica, que está muy bien también y no hay que olvidarla, que quizás el sentido práctico que tuvo. Pero bueno, es un comienzo. Al final estamos en los albores de la legislación si tenemos la perspectiva actual. Y luego un pequeño apunte. Además de todo esto que trata como novedad las 7 partidas, también va a tratar unos temas fundamentales, como es el tema de los hijos ilegítimos o de las dotes. Recordad que si el matrimonio era una acción estratégica, pues evidentemente el asunto económico tocante al matrimonio va a tener que ser regulado. Así que nada, ya os dejo con el vídeo normal. En fin, vamos a dejar por aquí el vídeo. Podríamos hablar bastante más, pero lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.